seguimiento que le hemos dado a la pandemia del coronavirus, el día de hoy nos enfocaremos al enfrentamiento que tiene Estados Unidos y China. Ya habíamos platicado de cápsulas del año pasado cómo había un enfrentamiento en el cual ha llegado a tal grado en el cual podemos designarlo como una segunda guerra fría. Al día de hoy pues vamos a ver una nueva modalidad o una nueva vertiente de este enfrentamiento entre China y Estados Unidos en lo que sería el intercambio de acusaciones, donde Estados Unidos acusa o nombra el COVID-19 como el virus de Wuhan, y por el otro lado el gobierno de China señala que es raro que Estados Unidos no había identificado al paciente cero dentro de su territorio y eso le podía llegar a levantar suspicacias sobre si el COVID-19 había sido un arma biológica desarrollada por el gobierno estadounidense. De esta manera, pues vemos que aparte de las mentiras que ambos gobiernos han señalado uno en contra del otro, aparte de la propaganda que los dos están desplegando en redes sociales, en medios de comunicación, pues vamos a ver que este enfrentamiento ahora se está trasladando al plano legal. No tanto por el gobierno de China, sino por parte del gobierno de Estados Unidos, el cual dentro de sus distintas localidades, varias personas e inclusive los abogados generales de algunas localidades han presentado demandas en contra del gobierno chino y en contra del Partido Comunista. Especialmente estoy haciendo referencia a un ejemplo como el gobierno de Missouri, donde presentaron una demanda ante cortes locales. Aquí es muy importante reflexionar sobre lo que serían dos vertientes, la vertiente internacional y la vertiente local. Sobre la vertiente internacional es muy importante preguntarnos si existe alguna obligación de derecho internacional, alguna norma de derecho internacional bajo el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la cual establezca un comportamiento específico hacia los estados para situaciones como la que estamos viviendo de pandemias. Y en segundo lugar, si existe algún tribunal internacional que pueda conocer de este tipo de reclamaciones. En segundo término, hablaríamos de las demandas que se presentan a nivel doméstico sobre si tienen competencia y en segundo lugar, si pueden ser ejecutables las sentencias que las mismas emitan en lo que sería en el ámbito jurisdiccional, y estoy haciendo referencia a las inmunidades soberanas, y en el plano de la ejecución del laudo o la sentencia que las mismas emitan. En otras palabras, pueden ejecutarse en contra del ente soberano. Bueno, pasando a lo que sería el primer rubro, al escenario internacional, aquí las dos preguntas que comentaba es, primero, ¿existe una norma de derecho internacional que establezca alguna obligación a los estados en ese tipo de situaciones? La respuesta va a ser sí. Vamos a tener el Reglamento Sanitario Internacional, el cual es un documento, una resolución emitida por la Organización Mundial de la Salud de carácter vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional. Ya habíamos platicado en una cápsula anterior sobre el carácter jurídico que va a tener dicho instrumento internacional, pero aquí, ya analizando el fondo del mismo, vale la pena preguntarnos si existe una obligación en específica sobre cómo debe comportarse un Estado o cómo debe de actuar. Aquí vamos a ver, y justamente retomando lo que comentábamos en esa cápsula anterior, que el Reglamento Sanitario Internacional fue redactado de una forma muy laxa porque en ese entonces el organismo internacional estaba más preocupado por asegurar la cooperación con los estados. En otras palabras, vemos la problemática que los organismos internacionales se enfrentan en el sentido de que son gigantes sin brazos y sin piernas. Eso significa que para poder actuar necesitan de la cooperación de los estados. Y siguiendo la dinámica de que los países van a ser entes con pieles muy delgadas y no les va a gustar la crítica internacional, entonces este documento que fue trabajo de todos los representantes internacionales, los cuales están en la Organización Mundial de la Salud, pues vamos a ver que va a tener un lenguaje muy diplomático donde difícilmente se puede cristalizar una obligación en concreto, la cual se pueda trasladar a una posible demanda futura ante algún estado en específico. Si bien es cierto, se señala la obligación de que los estados deben cooperar con la Organización Mundial de la Salud, deben de proveer la información, deben ser transparentes, esto con la finalidad de evitar una propagación de epidemias y posiblemente pandemias, pues vamos a ver que el estándar con el cual se puede calificar dicha obligación es muy subjetivo. En otras palabras, difícilmente un tribunal internacional va a poder señalar si el grado de cooperación que el Estado
está realizando con el ente internacional. En otras palabras, es muy difícil señalar y concluir que un Estado en específico que a medias cooperó con el organismo internacional violó esta normativa internacional, que es justamente a lo que se le acusa al gobierno de China, de cooperar a medias con la Organización Mundial de la Salud en un principio, o que en un principio adoptaron medidas en las cuales buscaban ocultar y matizar las cifras y callar aquellas voces que estaban señalando que había un peligro inminente de un nuevo virus. De esta manera, pues vemos que es muy difícil de identificar un documento internacional, si bien puede haber algunos doctrinarios que señalan que inclusive el Reglamento Sanitario Internacional no es un fundamento vinculante o un instrumento vinculante para los estados, pues vamos a ver que fuera de este no existe otro instrumento internacional con obligaciones específicas de las cuales se les pueda acusar a China que ha violentado. Respecto al segundo rubro, sobre si existe una corte internacional la cual pudiera conocer de esta demanda, aquí haciendo la ficción de que supongamos que identificamos un instrumento internacional, una norma de derecho internacional que el gobierno chino ha violentado, aquí la pregunta que seguiría es, ¿existe algún tribunal internacional que pueda conocer, que tenga jurisdicción sobre la situación? Y aquí, tenemos que enfocarnos en tres rubros. El primero es si existe algún instrumento internacional, en otras palabras, un tratado, el cual contenga una cláusula jurisdiccional que le otorgue competencia a dicho tribunal. En segundo rubro, si el gobierno chino ya le reconoció la jurisdicción para tal corte, para todos los casos futuros. Y el tercer escenario, si existe la posibilidad de que el gobierno chino acepte la jurisdicción para la demanda que le presente cualquier estado en su contra ante dicha instancia internacional. Respecto al primer rubro, pues vamos a ver que el Reglamento Sanitario Internacional no va a contener una cláusula jurisdiccional para un tribunal internacional en concreto. Básicamente estaría yo haciendo referencia a la Corte Internacional de Justicia, que es la única corte internacional con jurisdicción general, en otras palabras, para conocer de cualquier materia. Entonces, si el Reglamento Sanitario Internacional no contempla tal clausulado, pues la segunda hipótesis que debemos analizar es si el gobierno de China ya depositó su declaración reconociendo la jurisdicción de la Corte Internacional para cualquier caso. Y la respuesta va a ser no. Entonces, esto solamente nos deja ante el tercer escenario sobre si es probable que el gobierno de China llegara a aceptar o realizar un acuerdo especial para que lo puedan demandar ante dicho tribunal. Y la respuesta es claramente no. Entonces, de esta manera, pues vamos a ver que no va a haber ningún tribunal internacional, ninguna corte internacional con jurisdicción para poder conocer de dicho asunto. Y para aquellas personas que puedan argumentar de que pudiera surgir alguna responsabilidad individual de carácter penal, también la respuesta es no. El gobierno de China no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y tampoco va a permitir que el Consejo de Seguridad remita una situación a la Corte Penal Internacional, ya que el gobierno de China, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, tiene la facultad de ejercer su derecho de veto y por ende acabar con cualquier posibilidad de realizar esta hipótesis de la cual estoy platicando. Ahora, enfocándonos al segundo escenario sobre demandas ante cortes domésticas, pues vamos a ver que muchas personas en Estados Unidos están presentando este tipo de demandas para demandar civilmente por daños y perjuicios al gobierno chino. Aquí daba como ejemplo lo que realizó el abogado general de Missouri, donde presenta una demanda a nombre de toda la población de Missouri en contra del gobierno chino por las afectaciones que realizó al ocultar la propagación y el surgimiento del brote del virus en la región de Wuhan, en China. Aquí los dos puntos que nos debemos de enfocar es primero, ¿tienen jurisdicción las cortes estadounidenses para conocer este tipo de casos? La respuesta va a ser sí. Cada uno de los sistemas nacionales va a determinar cuándo sus cortes nacionales tienen competencia para conocer de cualquier caso. Aquí vamos a hablar de lo que sería la extraterritorialidad de las leyes y la extraterritorialidad que sigue Estados Unidos en la dinámica a nivel internacional. Pero ojo, aun cuando las cortes domésticas estadounidenses tuvieran jurisdicción para conocer ese tipo de casos, va a haber obstáculos procesales
como lo son las inmunidades, que van a evitar que prosperen este tipo de demandas. Si bien es cierto, van a ser admisibles y la Corte le va a dar entrada a tal demanda, pues vemos que Estados Unidos también, para armonizar su legislación con el sistema internacional, con los principios que tenemos dentro de la comunidad internacional, promulgó lo que se llama la Foreign Sovereign Immunities Act, en la cual se señala como traba procesal las inmunidades estatales, las inmunidades de los representantes estatales o la teoría del acto del Estado, donde no se va a entrar a conocer o analizar los actos de un Estado extranjero. Esto para evitar que dicho Estado también haga lo mismo con el gobierno de Estados Unidos. De esta manera, pues vamos a ver que la Foreign Sovereign Immunity Act va a contener lo que sería el principio de inmunidad de jurisdicción. Esto significa que cualquier demanda va a poder ser trabada procesalmente hablando cuando el Estado invoque tal privilegio. Asimismo, en caso de que el juzgador llegara a señalar que hay una excepción aplicable a la inmunidad jurisdiccional, vemos que va a operar otro instrumento de derecho internacional, otra institución, que es el principio de la inmunidad de ejecución. Esto significa que aun cuando la Corte doméstica pueda conocer sobre el fondo del asunto, la inmunidad de ejecución significa que nunca va a poder ejecutar la sentencia a la que haya llegado. En otras palabras, vamos a tener solamente un pronunciamiento político por parte de la Corte doméstica, la cual va a ser imposible de ejecutar. Una de las problemáticas que estamos viendo dentro de la dinámica internacional y que va relacionado con la aplicación extraterritorial de las leyes en Estados Unidos, vemos la facilidad que ellos tienen precisamente por ser el epicentro de lo que sería el sistema financiero internacional, la forma en la cual ha trabajado después de la Segunda Guerra Mundial, después de lo que se pactó en la conferencia de Bretton Woods, pues vamos a ver que la mayoría de los estados van a tener intereses económicos dentro de Estados Unidos. Van a tener cuentas bancarias o las embajadas y los representantes consulares también van a tener sus cuentas bancarias en dicho país. Entonces vemos que el gobierno de Estados Unidos va a tener algunos conectores y existe la posibilidad de tener acceso a el dinero, a los recursos económicos de países extranjeros en su territorio. Aquí vamos a poder ver que, bueno, sí existe la posibilidad de que pudiera haber una afectación, pero aquí, bueno, el gobierno de Estados Unidos va a seguir las recomendaciones del Departamento de Estado y obviamente el Departamento de Estado, que es donde encontramos la diplomacia estadounidense, no va a establecer un criterio en el cual va a permitir que continúen este tipo de demandas. En conclusión, podemos señalar que, primero, que no hay ninguna norma de derecho internacional que obligue a China a un comportamiento en específico o de la cual se pueda argumentar que violentó y que pueda ser demandada internacionalmente. Segundo, no hay ninguna instancia internacional con jurisdicción o competencia para conocer de alguna reclamación en contra del gobierno chino bajo el alegato de que ocultó información o que no actuó con la debida diligencia ante la pandemia del COVID-19. Tercer rubro, analizando si las cortes estadounidenses tienen jurisdicción para conocer de este tipo de demandas, la respuesta es sí, y esto es solamente porque cada país define cuándo tienen jurisdicción y competencia sus propias cortes. En otras palabras, siguiendo el principio de la competencia, pues difícilmente vemos que una corte doméstica va a señalar que no va a poder ejercer su jurisdicción, inclusive de forma extraterritorial, en contra de entes soberanos que se encuentran que son diferentes a donde se encuentra localizada dicha corte, pues especialmente por la forma de operar del gobierno de Estados Unidos, que ellos buscan tener el brazo largo de la ley. Entonces, el tercer rubro es, sí van a tener competencia las cortes estadounidenses, pero aquí nos llegamos al cuarto punto, pero el gobierno chino va a tener tanto inmunidad de jurisdicción como inmunidad de ejecución. En otras palabras, si procede de forma adecuada a las cortes domésticas estadounidenses bajo la recomendación del Departamento de Estado y este último también actúa de forma debida y no siguiendo algo mejor un momento político actual donde la administración Trump siga enfrentando a China y se respete lo que señala el derecho internacional, pues vamos a tener que va a argumentar a favor de la posición del gobierno de China en el sentido de que no es procedente tal demanda por el obstáculo procesal de la inmunidad de jurisdicción. En el supuesto de que esto no acontezca, pues vamos a ver que inclusive el Poder Judicial, la Suprema Corte de Estados Unidos, puede llegar a hacer respetar el principio de inmunidad de ejecución. Eso significa que
no va a poder ejecutarse la sentencia a la cual lleguen las cortes estadounidenses y que probablemente, en caso de que sigan adelante, van a encontrar como responsable al gobierno chino de alguna violación de la legislación estadounidense. Porque aquí es muy importante señalar que dentro de las demandas que se están presentando ante las Cortes de Estados Unidos no se está invocando una violación del derecho internacional, sino está invocándose violaciones a la legislación doméstica estadounidense. De esta manera, pues vamos a ver que va a estar trabado al final del día con el principio de inmunidad de ejecución tal sentencia. Como podemos ver, pues bueno, difícilmente este tipo de demandas van a ser procedentes. Ya hicimos un análisis pormenorizado de cada uno de las hipótesis, de los escenarios en los cuales debemos poner especial atención. Así que muchísimas gracias por su atención. No lo olviden darle like al video, suscribirse al canal y en próximas cápsulas estaremos platicando sobre qué más sigue pasando con esta pandemia del COVID. Hasta la próxima.